Buenos días, Angélica. Nuestro grupo es el número 5, conformado por Cristian Guamán, Camila Novoa, Naomi Pindo Isaca, Erika Yaucan y Lisbeth Piñán. Y les vamos a hablar acerca de las escuelas pedagógicas. Hacia mucho tiempo atrás, la humanidad era testigo de avances significativos en el área pedagógica. De estos maravillosos avances resultaron escuelas del pensamiento. La primera en hacerse presente era la oriental, que abarcó los recónditos lugares del oriente, donde se afirmó los valores de la tradición, la no violencia y la meditación. Además se unió la religión representada en el taoísmo, budismo, hinduismo y judaísmo. Su evolución germinó en la educación primitiva, que era esencialmente práctica, marcada por los rituales de iniciación en la visión animista, donde se creía que todas las cosas y todos los animales poseían un alma semejante a la del hombre. Se caracterizaba por ser espontánea, natural, no intencional. La educación se basaba en la imitación y en la oralidad limitada, donde las mujeres no tenían acceso a la educación. Por otra parte, los egipcios fueron los primeros en dar relevancia al arte de enseñar. Así surgió la institución formal, que dio como respuesta a la división social del trabajo y al nacimiento del Estado, la familia y la propiedad privada. Más tarde, la comunidad primitiva era confiada en aprender a cazar, la división social del trabajo, donde muchos trabajan y pocos se benefician del trabajo. Ahí aparecen los empleados, sacerdotes, médicos, magos, etc. Aparece la segunda escuela, que fue el pensamiento griego. Grecia, considerada como la cuna de la cultura, civilización y la educación occidental. Las ciudades de Esparta y Atenas fueron musas del cuestionamiento griego: ¿qué es el hombre? Mientras que para los espartas lo principal era el hombre en su totalidad, para los ateneos lo más importante era la libertad. Este pensamiento pedagógico hizo que se alcance el ideal más avanzado en la antigüedad, que era la educación. Es así que surge la paideia, que consistía en una educación integral en donde convergen la eficiencia individual, la libertad y la convivencia social y política. Además, focalizaron la importancia del arte, la literatura, las ciencias y la filosofía, integrando la educación del cuerpo por la gimnasia, la mente por la filosofía, lo moral y sentimental por la música y el arte. Los griegos eran educados con los textos de Homero, que se centraban en ser siempre el mejor y con ser superior a los demás. Las tendencias pedagógicas del mundo griego más importantes fueron Pitágoras, que visualizaba el orden universal en armonía con las teorías matemáticas, y Sócrates basaba sus teorías en el lenguaje y la retórica, y Xenofonte, primogénito en la educación de la mujer. La característica de cada uno de los niveles escolares fueron: la escuela primaria, lectura del alfabeto, escritura y cómputo; la secundaria, educación física, artística, estudios literarios y científicos; y la superior, retórica y filosofía. Los filósofos más influyentes fueron Sócrates. Su premisa: ¿puede enseñarse la virtud si las ideas son innatas? Creía que el autoconocimiento es el inicio del camino para el verdadero saber. Platón, principal discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, promulgó la educación contra la alienación en la alegoría de la caverna. Aristóteles connotó: la virtud está en término medio. Alumno de Platón, fue el mayor sistematizador de toda la antigüedad. Casi al mismo tiempo se desarrolla la tercera escuela, la de los romanos. Así como los griegos no valoraban el trabajo manual, su estructura social estaba dividida entre los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los patricios eran los más poderosos, los plebeyos eran pequeños propietarios que, a pesar de ser libres, eran excluidos del poder, y los esclavos, que no tenían derecho ni voz ni voto y eran tratados como objetos. Sus estudios se basaban en la traducción de paideia, así formando autores griegos y latinos como Catón, llamado el Antiguo, Marco Terencio Varrón, Marco Tulio Cicerón, cenado como el padre de la patria, entre otros. La educación romana era utilitaria y militarista. Las familias ricas podían permitirse enviar a sus hijos a una escuela o contratar maestros privados, mientras que los esclavos liberados pagaban a literatos que daban clases en las calles por un precio muy bajo. Y de pronto los romanos conquistaron Grecia, el Mediterráneo oriental, y complementaron la conquista de Hispania, Galia y Britania en el occidente, y algunos territorios de Europa central. Así fue como plantaron su cultura, lengua y leyes en la mayor parte de la conquista.
También construyeron calzadas, faros, anfiteatros, acueductos, puentes, termas y demás construcciones en aquellos tiempos. La cuarta escuela, y no menos importante, es la llamada medieval, donde la educación del hombre decía que produce revelación al evangelismo, que propone la igualdad de creencias y enseñanza catequista. Por otra parte, el clérigo humanista, esta filosofía era impartida por un sacerdote con la finalidad de evidenciar la existencia de un Dios que era un ente pedagógico de mayor relevancia y que la Iglesia era su medio de impartir poder. Esto para reducir disputas e instaurar lecciones de enseñanza. Según Agustín, el emprender era recordar, y para aprender se necesita entender a Dios dentro de sí mismo como único educador. El sistema de enseñanza comprende escuela parroquial y la escuela imperial. Para finalizar nace la quinta escuela, la del Renacimiento pedagógico. Aquí se dieron las más grandes revoluciones, así como los inventos más importantes para la humanidad, como lo que sucedió en el siglo XVI, donde surgió el capitalismo como resultado de la creación de la brújula, que permitió el intercambio comercial entre continentes por las navegaciones. Otro invento fue la imprenta, dado por el alemán Gutenberg, lo que permitió el inicio de la Ilustración. La educación renacentista fue preparada para el conocimiento de los hombres burgueses, ya que la educación no llegaba a las masas populares. Se proponía la educación individualizada como autogobierno. Surge como una guía para la educación moderna y laica. El mandato de la Iglesia era inevitable, cada hombre tenía que regirse a la doctrina. Los jesuitas tenían como objetivo convertirse a los herejes. Ejercen mayor influencia en la vida social y política. Culminamos diciendo que cada una de estas escuelas han dejado un remanente para el desarrollo del pensamiento pedagógico actual, porque han servido de base para los nuevos pensadores. Todos tienen un común denominador, que es precisamente lograr un mejor enlace entre la enseñanza y el aprendizaje como medio de obtener un mejor estilo de vida para el ser humano, que sea amigable con el medio ambiente y por ende perpetuar la existencia del mismo en un mundo de oportunidades infinitas. Gracias y fin.